Hablemos de libros. ¿Qué más? O la literatura, la escritura es un trabajo como cualquier otro en el sentido de que no sos un ser especial por hacerlo, simplemente eso es lo que te tocó en la vida o eso es lo que necesitas hacer por X cosa, por un rollo tal vez ahí a nivel de personalidad o de tu cabeza, pero que igual necesitas horas, es un trabajo, necesitas tiempo. Debería ser remunerado, no lo es, pero debería ser. Yo soy feminista, soy una mujer feminista y entonces también trato como que eso quede visible, digamos que haya como una sensibilidad en mi escritura. No creo como en hacerlo panfleto, digamos, esta ideología política, pero sí creo que todo lo que uno hace, independientemente de qué sea, lleva como una impronta y una marca de lo que uno es y de lo que uno cree. Bienvenidas, bienvenidos a Hablemos de Libros ¿Qué más? Una edición especial en la que estamos conversando con escritoras y escritores de Costa Rica. Yo soy Hazel Fallas, periodista y lectora. Hoy me acompaña una autora que ha hecho del vínculo entre lo humano y lo animal un territorio muy fértil para la literatura. Psicóloga, docente y escritora, Carla Esterloff explora en sus libros la crudeza de lo cotidiano y la presencia constante de los animales como espejos de nuestra condición humana. En poesía ha publicado Especies menores y la respiración de las cosas. En narrativa es autora de La Mordiente, Premio Nacional Aquileo J. Echeverría y de Perra, su libro más reciente y finalista del Premio Nacional de Narrativa Alberto Cañas. Carla, qué gusto tenerte en Hablemos de Libros ¿Qué más? Gracias por aceptar esta invitación y por acompañarnos hoy. Hola Hazel, un placer estar aquí con vos y con las personas que te escuchan. Gracias por la invitación. Y para empezar, quería irme un poquito hacia atrás, antes de los premios, antes de los libros publicados. ¿Cómo era Carla de niña? ¿Cómo era su mundo? ¿Y qué lugar ocupaban ya desde ese momento los animales que después van a ser tan importantes en tu escritura? Pues depende a quién le preguntes. Si le preguntas a mi mamá, posiblemente te diga que era un terremoto. Yo me recuerdo como una niña muy activa, muy con mucha energía, muy física, muy de hacer cosas, de hacer deportes, de subir a los árboles, de patinar, de andar en bici. Y yo creo que una forma como de domesticarme tal vez fue la introducción a la cultura, fue a través de los libros. Entonces me empezaron a dar libros como premio por mi buen comportamiento o a estimularme mucho en la escuela también, porque sí tuve problemas en preescolar. Básicamente me echaron de preescolar. Pero ¿cómo fue eso? ¿Por qué? Le dijeron a mi mamá, como esta chiquita está muy inmadura, mejor llévesela y el próximo año la trae, la matricula. Y entonces mi mamá me retiró de ese preescolar, pero después me ingresaron a otro que tenía muy marcada todo el énfasis artístico. Entonces en ese preescolar fui muy feliz. Por dicha que te sacaron de ahí. Enhorabuena. Y claro, ahora me hace sentido en tu literatura el papel que también tuvo tu infancia, la escritura como una forma de canalizar la energía, de ordenar el mundo y desde ahí moverte hacia el oficio de la escritura. Yo quiero preguntarte por dónde empezaste, por el cuento, por la poesía, cómo se fue armando ese camino hacia la literatura. Primer libro que publiqué fue poesía, pero sí, yo creo que empecé con la poesía. Recuerdo, tengo todavía cuadernos de mi adolescencia donde están llenos de poesía o intentos de poesía. Después, también en la adolescencia hice intentos de narrativa, empecé una novela que nunca terminé. Y ya cuando me lo tomé en serio, entonces empecé a escribir en paralelo tal vez poesía y algunas crónicas en un blog. En ese tiempo fue como el boom de los blogs y todo el mundo tenía su blog y todo el mundo escribía. Entonces en algunos posts lo que hacía era como poesía, en otros hacía crónica o hacía cuentos.
pero el libro publicado que salió de primero fue el de poesía. Entonces, sí, primero me conocieron como poeta y después, de hecho, es casi el único, porque fue este, después La respiración de las cosas, que fue una muestra pequeña de poemas que llevé a Nicaragua a un festival que me invitaron. Y después dejé de escribir poesía y empecé solamente a escribir narrativa, sobre todo cuentos. Y esa primera poesía tuya está muy anclada en lo cotidiano, en los espacios comunes, en lo que vemos todos los días. Hay un poema del Mercado Central que a mí me encanta porque cualquiera que haya pasado por ahí en el centro de San José lo va a reconocer de inmediato. Sí, fíjate que yo al principio tenía como mucho miedo a dedicarme a la literatura o al arte en general. O sea, yo no soy de familia de artistas, entonces siempre se vieron como si los artistas fueran seres tocados por las musas o por Dios o al revés, todo el lado negativo, ¿verdad? Como la gente hecha al vicio y a la bohemia y todo esto. Entonces había como mucho mito. Y en algún momento tuve mucho miedo, mucho, o sea, para mí era como el arte, la poesía y los escritores eran como personas que estaban haciendo cosas demasiado importantes con temas demasiado importantes, hasta que ya después como que di en cuenta de que no, o sea, de que al final poesía y arte hay en todo lado y en todos los temas, y entonces empecé a ver cosas del día a día, de los objetos comunes, los vínculos, las relaciones, los lugares donde me desenvolvía, que sentía como que eran importantes para mí y que yo tenía que escribir de eso. Entonces empecé como, bajé del pedestal que tenía el arte, bajé a la literatura también del pedestal y empecé a ver que la poesía es un trabajo como cualquier, o la literatura, la escritura es un trabajo como cualquier otro en el sentido de que no sos un ser especial por hacerlo, simplemente eso es lo que te tocó en la vida o eso es lo que necesitas hacer por X cosa, por un rollo tal vez ahí, a nivel de personalidad o de tu cabeza, pero que igual necesitas horas, es un trabajo, necesitas tiempo, debería ser remunerado, no lo es, pero debería ser, ¿verdad? Y que todas las cosas son temas para escribir, son dignos de que se escriban y merecen una mirada, que es la mirada como que le otorga a uno cuando la hace su creación, ¿verdad? Ya sea escribir o pintar o esculpir o hacer zapatos. Cuando escribís desde ese lugar tan cotidiano, ¿cómo sabes que un poema ya llegó hasta donde tenía que llegar y en qué momento decís, aquí paro? No sé, creo que eso es algo como que se gana con la lectura que uno hace. Cuando uno se forma como lector, uno sabe que está bien hecho, que no te puedo decir exactamente qué, porque no es una cuestión como, pues sí hay detalles técnicos que uno va conociendo y que uno va aprendiendo, pero hay cosas que usted lee y usted dice, no, esto todavía le falta, y hay otras cosas que ya uno dice, ya no le puede hacer más, ¿verdad? Entonces a mí me pasa que a veces escribo textos y como que uno se satura de la idea o del cuento o de los personajes, entonces hay que dejar un ratito como respirar, olvidarse un rato de ellos y después volver al texto. Yo creo que eso es como lo que dicen todos los escritores y es que es así, digamos, a mí me pasa cuando ya dejo unos días, unos meses o a veces hasta unos años respirar ese texto, después llego a él y lo leo y a veces digo, oh, está bien, o sea, está bien, me gusta, le hago algunos cambios y ya lo puedo publicar, o a veces digo, ay no, ¿en qué estaba pensando cuando estaba escribiendo esto? No hay forma de arreglarlo, no hay forma de encontrarle pies ni cabeza, entonces lo desecho, lo sigo dejando ahí. Ujú. Sí, ahí aparece muy fuerte la lectura como una brújula y pensando en eso, ¿quiénes dirías que te marcaron más como lectora de poesía? Yo leo poca poesía ahora, pero antes leía mucha poesía. Entonces, cuando yo era muy jovencita, leía a Jorge de Bravo, todos los libros de Jorge de Bravo y adoraba. Ya ahora lo leo desde otro lado y ya pues soy un poco más
crítica tal vez, pero en ese momento fue como el nexo mío a la poesía, para hablar de costarricenses. Virginia Grutter, por ejemplo, me sigue encantando, poeta de aquí de Costa Rica. Me sigue encantando, por ejemplo, Alfredo Trejos, que es de la misma generación, ¿verdad? Que escribe maravilloso. Leí a Luis Chávez, bueno, y lo sigo leyendo también de la generación. Y gente después del extranjero, César Vallejo, es así como mi poeta amado. Y después me encontré por búsquedas ya personales a las mujeres poetas, ¿verdad? Las gringas. Entonces Sharon Olds, por ejemplo, me encanta. Ah, bueno, y también los argentinos que me han gustado bastante, ¿verdad? Juan Gelman, por ejemplo. Bocanera, Jorge Bocanera. Y ahora las narradoras argentinas, que son el boom y que son maravillosas, ¿verdad? Todas las mujeres argentinas que están escribiendo actualmente, que a todas me las leo o procuro leerlas. En todo lo que contás hay algo que no tiene que ver solo con la forma de escribir, sino con una ética de la mirada. Y ahí hay un rasgo muy tuyo que atraviesa tanto la poesía como la narrativa. Los animales. Los animales son un eje hermoso de lo que escribís. Que son mis grandes amores, mis grandes compañeros. Siempre están al pie de la silla cuando estoy escribiendo. Amo a los animales, yo tengo perros, en este momento no tengo gatos, pero tuve gatos muchos años. Convivo con muchos animales. Un día de estos estaba hablando con un amigo mío, escritor francés, y me decía, es que yo tengo la idea que vos vivís rodeada de animales, y yo sí, de perros, de gatos, de mapaches. Le tomé una foto en ese momento porque había una rana así en la ventana de la cocina, había una rana. Llegan iguanas, montones de pájaros, pájaros entran en mi casa. Me gustan mucho los animales, los respeto. Creo que tenemos mucho que aprender de ellos y digamos que cuestiono mucho esa superioridad moral o cultural que nos hemos arrojado los seres humanos, ¿verdad? Poniéndonos como el centro de la creación. Y entonces hago o trato de hacer homenajes, pequeños homenajes en los textos o en los libros o con los títulos, porque para mí son valiosos, es una cuestión como de vida, o sea, así soy mi causa, digamos, es el bienestar animal, aunque soy psicóloga y soy educadora, siempre como que trato de que estén transversalmente esos temas en mi ejercicio profesional y creo que entre más nosotros seamos como, o sea, los veamos como hermanos, como decía San Francisco de Asís, pues vamos a ganar mucho, ¿verdad? Porque a veces la cultura es la misma que nos corrompe y nos deja en estos estados perversos en que el mundo deja de ser el hogar seguro que todos los seres y las criaturas necesitamos. Ese vínculo con los animales aparece con muchísima fuerza en tu narrativa y de una manera muy contundente en tu libro de cuentos Perra. Quería preguntarte cómo nace ese título y ese gesto de resignificar una palabra que podría estar tan cargada de significado. Mira, ese libro se llama Perra porque tiene un cuento que me gusta mucho que se llama Perra también. Entonces, generalmente yo le pongo el título del libro, lleva siempre el nombre de un cuento. Yo soy feminista, soy una mujer feminista y entonces también trato como que eso quede visible, digamos que haya como una sensibilidad en mi escritura. No creo como en hacerlo panfleto, digamos, esta ideología política, pero sí creo que todo lo que uno hace, independientemente de qué sea, lleva como una impronta y una marca de lo que uno es y de lo que uno cree. Entonces, por eso tal vez siempre trato como de vincular esta visión de los animales como parte de este mundo y trato también de cuestionar ciertas ideas dogmáticas sobre el género. Entonces, por eso tal vez es que opté por Perra y como decís vos, también jugando con con los diferentes significados y usos de la palabra, ¿verdad? Que pueden ser desde peyorativos
hasta muy hermosos como es una perra, por ejemplo. Yo tengo perros y perras y generalmente las perras son maravillosas. Los perros también, pero las perras tienen algo diferente, ¿verdad? Ver a una perra, por ejemplo, cómo protege su hogar es muy distinto a cómo lo hacen los perros. Entonces, he querido siempre como te digo, rendir algunos homenajes o por lo menos señalar, digamos, hacer que la gente pueda ver o depositar esa mirada en estas cosas que vienen siendo casi como símbolos de otras cosas. En ese libro hay cuentos que son duros, incómodos, pero también muy humanos, historias donde aparecen la pérdida, la culpa, la familia, sin ningún idealismo. ¿Cómo llegas a esa crudeza para poder expresar tus ideas en relatos? Mira, yo creo que eso es como un trabajo que tiene que hacer toda la persona que quiere escribir y aportar algo distinto, ¿verdad? Porque cuando uno empieza como lector o amar la literatura, después querés escribir y empezás a escribir como los grandes héroes o heroínas de la literatura que vos lees. Entonces, yo creo que hay un trabajo que uno tiene que hacer como de despojo y de quitar la vanidad y de quitar el miedo también, como que se den cuenta cómo soy, cómo escribo, lo que pienso. eh, Cuando uno empieza a escribir, siempre hay uy, ¿qué van a decir mis papás cuando lean esto? ¿Qué van a decir mi esposo, mi novio, mi amiga, ¿verdad? O mis pacientes. Y al final de cuentas, yo pienso que hay un ejercicio ahí de honestidad que cuando uno lo trata de hacer, hace como que esa voz sea una voz que es de uno, ¿verdad? Que trata de no complacer. Pero creo que es un reto, es un trabajo y en cada texto se empieza, o sea, no es algo como logrado, sino que es algo que tenés que iniciar con lo que estás escribiendo, plantearte cuán honesta estás siendo con esto que estás tratando de compartir o de decir. En tus cuentos hay algo que se repite, es la presencia de la madre y de la abuela como figuras centrales. ¿Por qué ese vínculo aparece tan a menudo en tu escritura? Claro, porque es un gran tema, o sea, el tema de la maternidad y el tema de ser mujeres, ¿verdad? Cómo nosotros como mujeres somos hijas y somos madres algunas, o no queremos ser madres, pero sí son temas como definitorios de identidad. Entonces, me interesa mucho, pues, por las relaciones que establecemos. En esta cultura como mujeres, ¿verdad? Y cómo las mujeres también son tan importantes para otras mujeres, cómo pueden ser aliadas, cómo pueden ser salvavidas, cómo son, te marcan, ¿verdad? Porque son desde el reflejo de lo que sos vos hasta lo que no querés ser, ¿verdad? Ya sea por negación o por aceptación, ¿verdad? Cómo las mamás nos marcan y la relación de una mujer con su madre es completamente distinta que la relación que tiene un hombre con su madre. Y esas son cosas que digamos que son aportes de la psicología también y que uno ve en la práctica y en la vivencia propia, ¿verdad? Y eso me interesa trabajarlo desde la literatura, como trabajar esas particularidades, esas cosas que son como finas, finas en las relaciones subjetivas. Eso me interesa. Bueno, y ese vínculo entre madres e hijas no está solo en tus cuentos, en tu poesía también aparece con mucha fuerza. Hay un poema tuyo que a mí me encanta que se llama Tijeras y quería preguntarte cómo surgió. Sí, ese poema es escrito por una hija, o sea, desde el lugar de la hija, ¿verdad? Es como es una hija temporal, no es una niña, pero es como desde la orfandad, como casi la imposibilidad de reconocer a su madre como el lugar de la protección y del amor, que también es diferente al lugar que siempre se le ha dado o que comúnmente se le ha dado a la madre, ¿verdad? Pues ves como esta idealización de esta función de madre y hay
canciones, y todas así como la madrecita linda de cabellos de oro y, y santa, mi madrecita santa, ¿verdad? Pero la verdad es que nuestra madre es una mujer también y a veces se quiere ser madre y a veces no se quiere ser madre y se es, ¿verdad? Entonces es como un poema que habla de esa orfandad donde una hija no se reconoce en su madre y entonces tijeras porque también hay un ejercicio ahí de reconocerse como otra persona, como otra mujer que no es exactamente la que te materna. Ese poema pues habla de eso, ¿verdad? De una relación difícil entre madre e hija. Sin embargo, no por difícil deja de ser sustancial, fundamental e importante. Sí, después de leer y escuchar todo esto, da la sensación de que escribir es para vos tanto una necesidad como un trabajo. ¿Cómo es tu proceso de escritura? ¿Tener rutinas, rituales, manías? Pues yo quisiera dedicarle más tiempo a la creación, pero la verdad es que no se puede. O sea, yo trabajo en muchas otras cosas, porque yo soy psicóloga, pero también soy educadora, entonces administro una biblioteca infantil y también tengo consulta y también soy bailarina de un ballet, de bailes folclóricos y entonces hago como muchas cosas y todas me gustan. Sin embargo, para la literatura creo que tengo que estar como en un estado mental distinto. Como soy tan inquieta y me muevo en tan diferentes lugares, entonces por eso tal vez la poesía y el cuento han sido como más fáciles porque son de corto aliento y vos puedes como dedicarte en un principio y un final en un poco tiempo, ¿verdad? Y pues así vas coleccionando diferentes cuentos y formas el libro. Siempre he tratado o he querido hacer novela y no lo logro porque no tengo el tiempo ni la constancia. Creo que también no puedo sentarme a escribir con un horario o de forma como exigida. Tengo como que tener algo, o sea, hay algo que tiene que producirse en mí para poder crear yo. Eso se lo escuchaba a Gaby Cabezón Cámara un día de estos que la entrevistaban y que estaba viéndola y decía que es una musiquita que se oye para crear y para escribir, que ella oye como una musiquita que le habla y eso me pasa a mí también, o sea, yo tengo que estar en una sintonía a nivel cerebral distinta y escuchar esa musiquita. Entonces, cuando estoy en contacto con otros autores o autoras y leo algo que realmente me apasiona y me gusta, me dan ganas de escribir. Y aún con todas esas dificultades de tiempo y de constancia, escribís en un momento muy particular para las mujeres en Costa Rica. ¿Vos también sentís que hay algo moviéndose ahí en la literatura que están haciendo las mujeres en el país? Sí, vieras que yo estoy muy feliz. Yo creo que hay una generación de mujeres, pues ha habido siempre, ¿verdad? Tenemos muchas escritoras, pero esta generación es gente como que tal vez hemos encontrado mucho más oportunidad para publicar, muchos más contactos, no solo en el país. Ahora como estamos en globalización, entonces ya no es como Costa Rica cerrada, sino que hay contacto con editoriales, con otros países, con otras escritoras. Yo creo que algo que ha caracterizado a las mujeres siempre es como que somos muy apasionadas con lo que hacemos y que realmente nos damos cuenta de la necesidad que hay. Entonces, todo esto creo que también se ha organizado por mujeres. ¿Verdad? Por ejemplo, ese libro de crónicas para mí fue una felicidad y un honor compartir ese libro con las escritoras que me acompañaban, porque son las escritoras que yo admiro y que leo y que he leído y admirado desde hace mucho. Entonces, el poder compartir con ellas esas páginas fue una gran satisfacción. Sí, y pensando en tu recorrido y en este momento que se está viviendo, quería cerrar con una pregunta más abierta. ¿Qué le dirías a esas niñas y adolescentes que quieren escribir, que como vos tenían mil cosas en la mente y querían dedicarse a muchas cosas y bueno, no, a veces no encuentran el tiempo o la manera para hacerlo? Yo les diría que se coman el mundo, que no tengan miedo ni se priven
las cosas que las hacen felices y si realmente escribir es lo que quieren, que lo hagan, que lo intenten, que lo sigan intentando y que lo vuelvan a intentar, ¿verdad? Que es un oficio, como todo oficio hay que estudiarlo, hay que formarse, hay que leer. Nadie puede escribir si no sos un buen lector o al menos si no has leído mucho a muchos diferentes escritores y escritoras y que se anime, o sea que esto no es una cuestión de elefantes sagrados, ¿verdad? Que es una cuestión de corazón, de pasión, de deseo, y que donde está el deseo tenemos que estar nosotros. Carla, muchísimas gracias por esta conversación, por tu honestidad, por esa mirada crítica y sensible con lo que escribís y también por la manera tan singular en la que entrelazás lo humano con lo animal en tu obra. Estoy segura de que quienes nos escuchan se van a quedar pensando con ganas de volver a leer tus libros y de leerlos con otros ojos. Gracias de verdad por el tiempo y por compartir tu trabajo con nosotras. No, gracias por el espacio, muy linda conversación, siempre es un gusto poder compartir el trabajo de uno y que llegue a los lectores, para uno es una gran satisfacción. Entonces, gracias por las ventanas que se abren y gracias por la difusión también del trabajo. Y a quienes nos escuchan, gracias también por acompañarnos en este episodio de Hablemos de Libros que Más. Recuerden que pueden encontrarnos en Spotify, en Amazon Music, en Apple Podcasts y en YouTube. Y dejar sus comentarios en Instagram o en la plataforma donde nos escuchen. Nos encontramos en el próximo episodio de Hablemos de Libros que Más y como siempre digo, nunca dejen de leer. Hablemos de libros. ¿Qué más?